Hola y bienvenidos a mi videolibreta. Si eres nuevo aquí y te interesa eficientar tus tiempos de estudio para tus materias de la universidad, no olvides suscribirte y activar la campanita, así no te vas a perder ninguno de estos apuntes. Empecemos. John W. Tukey dijo, si los datos muestrales no se reunieran en forma adecuada, resultarían tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podría salvarlos. Esta frase habla de un principio esencial en estadística, que es el muestreo mal diseñado va a producir datos inútiles y conclusiones equivocadas. Eso va a hacer que tomemos decisiones equivocadas y desperdiciaríamos recursos. Entonces, un muestreo bien diseñado es el que parte del conocimiento del contexto, porque nos va a permitir identificar los datos que van a ser necesarios recolectar y analizar. Esa va a ser la clave para que la muestra sea representativa de la población, o sea, que refleje lo más precisamente posible las características de la población que te interese estudiar. Y la representatividad es lo que va a hacer que tus conclusiones obtenidas al final de tu proceso sean válidas, confiables y útiles para poder resolver problemas o tomar mejores decisiones. Entonces, en resumen, el muestreo no solamente es otro de los pasos que se sigue en el proceso estadístico, es la base o el cimiento que va a asegurar que todo el análisis tenga sentido y valor. El muestreo es tanto una ciencia como un arte. Según la definición clásica, el muestreo es la ciencia y el arte de controlar y medir la confiabilidad de la información estadística útil a través de las teorías de la probabilidad. También se dice que es una ciencia porque utiliza las matemáticas para realizar los cálculos, seleccionar las muestras representativas y garantizar la validez de las conclusiones. Se dice que es un arte porque requiere que se tomen decisiones reflexionadas para adaptar las técnicas estadísticas al contexto particular de cada estudio. Y como pueden ser los recursos disponibles, el tamaño de la población y los objetivos del análisis. La principal función del muestreo es elegir muestras representativas dentro de una población para poder obtener información confiable de esa población y así poder hacer inferencias válidas sobre la población general. Sin una muestra adecuada, no va a ser posible analizar de forma eficiente y efectiva grandes poblaciones. Existen dos formas principales de recabar datos y conocerlas te va a ayudar a seleccionar el enfoque más adecuado según el objetivo de tu análisis y las preguntas que quieres responder. El primer tipo de forma son los estudios observacionales. Tal cual en estos estudios solamente vas a observar y medir las características específicas de tus sujetos de estudio. No vas a intervenir ni a modificar su comportamiento o su entorno. No los va, o sea, solo vas a recolectar la información sobre la situación. No vas a alterar las condiciones del fenómeno que quieres analizar. Y un ejemplo de esto son las encuestas, donde tus encuestados solamente van a reportar justamente eso, una situación real. Y aquí tú no vas a hacer ninguna modificación. La segunda forma son los experimentos. En este estudio, sí vas a establecer una condición o un tratamiento, o sea, vas a modificar las variables para que tú puedas medir los efectos de esa intervención en los sujetos que estás estudiando. Esto te va a ayudar a establecer relaciones causales entre las variables, porque vas a estar observando el efecto o el impacto de los factores y cómo los fuiste moviendo en los resultados. Aquí, por ejemplo, tú tienes un grupo de pacientes en el que los divides para que unos reciban el tratamiento y otros reciban un placebo y mides, dependiendo de si recibieron o no el tratamiento, el efecto del medicamento. Estos dos métodos van a requerir que los datos sean precisos y estén bien recolectados,
para que sin importar el objetivo de tu análisis, tus preguntas siempre tengan una respuesta válida y significativa. Aquí quiero recordarte que si mis apuntes te están ayudando, no olvides darle like al video y compartirlo con tus compañeros y tus amigos, y así me ayudarías a seguir compartiendo más apuntes como este. Existen dos formas principalmente de seleccionar los elementos de la muestra y se les conoce técnicas de muestreo. Quiero hacer aquí un recordatorio de que los elementos de la muestra ya hemos hablado de ellos en videos anteriores, y por aquí te voy a dejar el enlace a ese video por si quieres revisarlo con calmita y recordar alguno que otro concepto. Entonces, la primera técnica de muestreo es la probabilística. En este tipo de muestreo, cada elemento de la población va a tener una probabilidad conocida y diferente de 0 para ser seleccionado, aunque esa probabilidad no sea necesariamente la misma. Esto significa que la muestra va a ser representativa, porque todos van a poder ser elegidos, y esto nos va a poder permitir realizar inferencias válidas sobre la población. Aquí en el muestreo probabilístico existen diferentes métodos. El primero de ellos es el aleatorio simple. Aquí tú seleccionas completamente al azar. Cualquier elemento va a tener la misma probabilidad de ser elegido. Y este muestreo lo utilizas cuando tienes acceso a toda la población y los elementos son homogéneos. También en estudios descriptivos donde buscas que la muestra sea equitativa. Aquí la limitación es que para representar subgrupos específicos, cuando son pocos frecuentes, y también va a ser pues muy difícil de aplicar cuando la población es muy grande o cuando no tienes una lista completa de todos los elementos. Esas son las limitaciones. Otra técnica es el de muestreo sistemático. Aquí tú vas a elegir un punto de inicio al azar en una lista que esté organizada de la población, y luego vas a seleccionar a sus elementos de acuerdo a ciertos intervalos que sean regulares. Este método lo utilizas primero cuando tienes esa lista ordenada de la población, y segundo, cuando necesitas una selección rápida y eficiencia logística para poder realizar tu estudio. Aquí el pero o la limitación es que va a ser menos aleatoria que el muestreo simple, porque los intervalos tienes que establecerlos con cuidado. Tienes que fijarte también que la lista esté organizada de una forma en la que no coincida con los intervalos de la selección, porque si no vas a estar seleccionando sesgos. Otro tipo de muestreo que existe es probabilístico, es el estratificado. Aquí la población se va a dividir en subgrupos homogéneos o estratos, de acuerdo a sus características relevantes. Por ejemplo, vamos a estudiar a jóvenes, adultos y mayores. Esos van a ser nuestros subgrupos o estratos. Y de cada esos subgrupos vas a tomar una muestra aleatoria en proporción a su tamaño. O sea, por decir algo, 50 de cada uno, 50 jóvenes, 50 adultos y 50 mayores. Y vas a utilizar este método cuando sea importante en tu estudio garantizar la representación de subgrupos específicos y cuando deseas analizar las diferencias entre esos subgrupos. Aquí el pero o la limitante es que requieres de conocer la población para poder identificar estos estratos, y también puede llegar a ser más costoso y complejo al momento de implementarlo a comparación de otras técnicas. Hay otro método que se llama método por conglomerados, y aquí se parece al estratificado, pero sí son diferentes
porque aquí se seleccionan grupos completos o conglomerados en lugar de individuos y analizas todos los elementos que estén dentro de ese conglomerado seleccionado. Va a ser un método más fácil y conveniente cuando tu población ya está naturalmente dividida en grupos, o sea, como escuelas, colonias o regiones. Esos van a ser los conglomerados, por eso se llama así. Los individuos no van a estar dispersos y su mayor ventaja es que te va a ahorrar mucho tiempo y recursos porque es más práctico. Pero si los conglomerados no son homogéneos, entonces no van a ser representativos. Y si son muy diferentes entre ellos, entonces vas a tener un margen de error mucho mayor. El otro tipo de clasificación para seleccionar los elementos de la muestra es el no probabilístico. Y como su nombre lo indica, aquí los elementos no los vas a seleccionar aleatoriamente, por lo que no se conoce en realidad la probabilidad, me trabo, de que puedan ser seleccionados. Y no todos van a tener esa misma probabilidad. Entonces va a ser algo limitante en las inferencias que pudieras llegar a hacer al final de tu estudio estadístico. De este tipo de muestreo tenemos la técnica de conveniencia. Aquí tú como investigador vas a elegir los elementos que sean más accesibles, o sea, los que son más fáciles de obtener, de acuerdo a qué tan disponibles están o qué tan cerca están. Realmente no son este método no es tan complejo. Aquí lo vas a usar cuando tu estudio sea exploratorio o piloto y necesitas información rápida. También cuando los recursos para tu estudio son muy limitados. Y aquí lo que tienes que tener en cuenta va a ser que no va a estar garantizada la representatividad y el riesgo de que tengas un sesgo es muy alto porque los elementos que selecciones pueden no estar reflejando las características de toda la población. Otra subclasificación o tipo es el muestreo por juicio. Aquí el investigador, con base en su juicio experto, va a seleccionar los elementos que considera más representativos o relevantes para el estudio y lo utilizan en investigaciones cualitativas donde necesitan información específica de características particulares de un fenómeno de interés, o sea, casos únicos y específicos. Aquí el pero es que la subjetividad en la selección de estos elementos puede introducir sesgos y va a ser difícil de replicar en algún otro experimento debido a que depende del criterio del investigador. Otro tipo de muestreo no probabilístico es el de cuotas. Aquí estableces una proporción o cuota de ciertos grupos dentro de la población y seleccionas a los elementos hasta que cumples con esa cuota. Por ejemplo, 50 jóvenes. Este muestreo va a ser muy útil cuando necesitas garantizar que incluyan subgrupos específicos en la muestra tu estudio, como por ejemplo, edades específicas de hombres o de mujeres en tu encuesta o en tu estudio. Por su propia naturaleza, la limitación más evidente es que no hay representatividad de las características generales de la población y también el riesgo de sesgo es muy alto debido a que no es aleatoria, es por cuotas. Finalmente, tenemos el muestreo por bola de nieve. Vas a seleccionar un grupo inicial de participantes y ellos a su vez van a recomendar a otros que cumplen con los criterios del estudio y así sucesivamente hasta que tengas toda tu muestra completa. Esta técnica de muestreo la usas cuando necesitas estudiar a una población pequeñita o que es difícil de localizar. Por ejemplo, personas que tienen una característica rara o un grupo marginado. Algo así como que vas a estudiar a todos los 1 en 1 millón o en 1 billón. Claramente con este de muestreo no hay una representatividad de toda la población y el riesgo de sesgo es altísimo. Espero que la explicación de estos métodos te esté ayudando a entender mejor el tema.
Y si quieres más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno. A mí me va a encantar saber qué método te pareció más útil, así que déjame en un comentario tu opinión. Y si conoces a un compañero que también esté estudiando este tema, compártele este video para que lo puedas ayudar. La muestra aleatoria simple es una de las que más se utilizan debido a su sencillez y a su capacidad para garantizar que una muestra sea representativa, además de que este método nos ahorra tiempo y recursos. Además de que nos asegura de que todos los elementos de la población van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados y eso va a eliminar los sesgos para que nosotros podamos generalizar los resultados. Vamos a ver su paso a paso en Excel con un ejemplo. El primer paso es definir a la población de estudio y el parámetro a estudiar. Vamos a determinar qué características comunes y observables en un momento y lugar determinado vamos a estudiar. Vamos a suponer que de una población de estudiantes universitarios queremos observar la característica del pulso en latidos por minuto en reposo, tanto de hombres como de mujeres. El chiste es que sean estudiantes universitarios. Como segundo paso, vamos a hacer una lista de la población. Vamos a enumerar todos los elementos de la población asignándoles un número único. En nuestro ejemplo, vamos a suponer que en la universidad hay un total de 100 universitarios. El tercer paso es definir el tamaño de la muestra necesaria. Para eso debes tomar en cuenta los siguientes factores. El primero es el porcentaje de confianza o Z. Este nos va a indicar qué tan seguros podemos estar de que los resultados obtenidos en una muestra van a reflejar fielmente las características de toda la población. Si quieres una confianza del 100%, entonces necesitas analizar a todos los elementos de la población y en ese caso habría que hacer un censo y eso es costoso y es poco práctico. Lo más viable es usar muestras y sus porcentajes de confianza de que la muestra es representativa de la población se estandariza en 95% y su valor es 1.96. Toma en cuenta que mientras mayor sea el nivel de confianza, más grande va a tener que ser el tamaño de la muestra. Entonces, en Excel vamos a colocar aquí 95% y aquí 1.96. El porcentaje de error nos dice qué tanto pueden ser diferentes los resultados que obtuvimos de la muestra con los valores reales en la población. Es qué tanta incertidumbre vamos a aceptar en nuestro cálculo y al mismo tiempo nos va a ayudar a evaluar qué tan precisos van a ser nuestros resultados. Si tú no quieres tener ningún error, entonces vas a tener que analizar a toda la población y ya dijimos que eso es muy costoso y es poco práctico. Por eso los censos se hacen una vez cada, no sé, 1000 años. En el caso de las muestras, por otro lado, el estándar del error que es aceptable para que estos resultados sean precisos y que el estudio sea eficiente y viable es del 4 al 6%. El porcentaje de error no va a ser complemento del porcentaje de confianza, porque el porcentaje de error, como su nombre nos dice, es qué tanto error, no desconfianza. Entonces, cuánto error estamos dispuestos a aceptar. Y en Excel vamos a colocar entonces aquí el 4%. El nivel de variabilidad, que lo que hace es medir qué tan probable es que un evento suceda o no en un estudio estadístico. Y se representa con dos valores, que esos sí van a ser complementarios entre ellos. P, que es la probabilidad de éxito de que sí ocurra ese evento y normalmente lo vamos a suponer en un 50% o 0.5. Y Q, que es la probabilidad de fracaso o de que no ocurra ese evento y también es del 50%. Significa
que los datos se distribuyen de una forma equitativa entre el éxito y el fracaso, lo que normalmente se le llama conservador y provoca que el tamaño de tu muestra entonces sea más grande. Y es así como garantizas que tu estudio es suficientemente representativo. Entonces, en Excel, aquí vamos a colocar 0.5 en éxito y en fracaso, que es Q, vamos a escribir igual 1 menos y seleccionamos la celda donde está el valor de éxito. El paso número 4 es determinar el tamaño óptimo de la muestra. Le vamos a llamar n minúscula. Aquí vas a utilizar una fórmula dependiendo de si conoces o no el tamaño de la población y si estás investigando una variable cualitativa o cuantitativa y de si quieres estimar una proporción o un promedio. Y esto lo explica el profe Gustavo en su canal. De hecho, tiene 2 videos sobre eso y si te fijas, en este video tiene una tablita de los valores de Z y en caso de que se requieran más o menos niveles de confianza para el cálculo. Ahora sí, las fórmulas. Si conoces el tamaño de la población o N mayúscula y estás investigando una variable cualitativa y por lo tanto estarías estimando proporciones, el tamaño de la muestra va a ser igual al tamaño de la población por el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Todo entre el tamaño de la población menos 1, multiplicado por el error al cuadrado más el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso. En este punto va a ser importante escribir correctamente las fórmulas en Excel. Esto significa que debemos cuidar la ubicación de los paréntesis y así poder respetar el orden de las operaciones. En Excel, la fórmula la vamos a escribir como igual, abro paréntesis, n por z elevado al cuadrado por p por q y cierro paréntesis. Esto entre, abro otra vez paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, por e elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado por p por q y ahora sí cierro el primer paréntesis. La fórmula que vamos a usar para las variables cuantitativas y estimar promedios se parece a la anterior, pero con la diferencia de que sustituye en el cálculo la probabilidad de éxito y de fracaso por sigma. Y sigma vamos a verla en un próximo video, pero te adelanto que representa qué tan dispersos están los valores numéricos de la población. Si son muy dispersos, se necesita una muestra grande, pero si están más juntos unos de otros, entonces la muestra puede ser más pequeña y tener aún así resultados precisos. Entonces, si conoces sigma, puedes usarla directamente en la fórmula y si no, entonces puedes utilizar la sigma que determinen en estudios anteriores. Por eso tienes que hacer una investigación antes de hacer tu propio estudio para ver qué es lo que ya se ha hecho. Pero bueno, en Excel lo que vamos a hacer es dejar el espacio para sigma y luego sustituirlo en la fórmula, la cual va a quedar como igual, abro paréntesis, n por z elevado al cuadrado por sigma elevado al cuadrado, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, otra vez abro paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, por e elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado por sigma elevado al cuadrado y ahora sí cierro el paréntesis. Veamos ahora qué fórmulas usar si no conocemos el tamaño de la población o n. Para una variable cualitativa que busca estimar proporciones, el tamaño de la muestra va a ser igual al nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, todo entre el error al cuadrado.
Y en Excel esto se escribe como igual, abro paréntesis, z al cuadrado por p por q, cierro paréntesis, entre e al cuadrado. Y en el caso de que la variable sea cuantitativa y desees estimar un promedio, entonces el tamaño de la muestra va a ser igual al nivel de confianza al cuadrado por sigma al cuadrado, todo entre el error al cuadrado. Y en Excel la fórmula se escribe como igual, abro paréntesis, z al cuadrado por sigma al cuadrado, cierro paréntesis, entre el error al cuadrado. El quinto paso es la selección de la muestra usando números aleatorios. Y para esto vamos a usar un método aleatorio para seleccionar estos elementos. Las tablas de números aleatorios, el software estadístico o el Excel son las herramientas que vamos a usar. En Excel vamos a suponer que tenemos a nuestra población universitaria en una lista que está numerada del 1 al 100 y ese es el tamaño de nuestra población, 100. Ahora, vamos a sacar la lista que según las fórmulas son 86 elementos los que van a conformar nuestra muestra para el estudio. Y para eso vamos a usar la siguiente fórmula. Igual, aleatorio.entre, abrimos paréntesis, vamos a colocar el número 1 como número inferior, coma, y el número superior que vamos a seleccionar va a ser la celda donde tenemos el tamaño de la población. Y como vamos a arrastrar esta fórmula, vamos a fijar la celda del tamaño de la población o nos va a dar un error. Y ahora sí, vamos a arrastrar para completar la lista de los universitarios que van a ser nuestra muestra. Una cosa importante que tienes que saber es que la fórmula de aleatorio cambia los números cada vez que vas actualizando Excel y le das Enter. Y para evitar esto, una vez que ya tienes tu lista completa, la vas a copiar y la vas a pegar con pegado especial, valores. Y ya con esto vas a tener todo para poder aplicar en Excel el muestreo aleatorio simple. Cuéntame si te sirvió este tutorial y si lograste aplicar este paso a paso. Y si llegaste a tener algún problema o si tienes alguna duda, déjame saberlo en los comentarios. Vamos a tratar de ayudarte. Además, si aún no te has suscrito, te recomendaría que lo hagas ahora para que no te pierdas futuros tutoriales como este. Finalmente, hemos llegado a la parte de este video que es exclusiva para mis suscriptores. Y oigan, les quiero hacer un regalito que espero que les guste. Espero que les vaya a ayudar a seleccionar en automático la fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Yo siento que esto, además de evitar confusiones, nos va a ayudar a que se vea limpia esta hoja de trabajo en Excel. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a usar la fórmula sí con las dos condiciones que ya conocemos, que es si conocemos o no el tamaño de la población y si la variable a estudiar va a ser cuantitativa o cualitativa. Lo único que tienes que hacer es copiar esta fórmula y sustituir los números por las fórmulas que le corresponden. Y así en automático te va a dar el tamaño de la muestra simplemente al ir colocando la información que se necesita para el cálculo. Gracias por acompañarme a estudiar el día de hoy. Si te gustó este apunte, no olvides darle like y compartirlo con más compañeros. Y suscribirte para seguir aprendiendo juntos y recibir regalitos como este. Nos vemos en el próximo apunte.